producidos, pero en definitiva, si las temperaturas de la fuente siguen siendo las mismas, la sumatoria de los trabajos producidos es exactamente la misma, no cambia. Listo, profe, está bien. ¿Sí? En lo que se refiere al rendimiento, en particular de la instalación, Okay. Fíjense que simplemente con dos expresiones matemáticas ustedes analizan el ejercicio, que es la de rendimiento general, la que está expresado en función de los calores intercambiados, y la del rendimiento particular en función de las temperaturas. Lo novedoso que presenta el ejercicio es que hay que descubrir cuál es la temperatura intermedia a la que cede la máquina térmica 2, perdón, la máquina térmica 1, es decir, el calor perdido por la máquina térmica 2, el calor perdido por la máquina térmica 1, vuelvo a corregir, se hace a temperatura constante cumpliendo con la premisa de que las entregas de calor con las respectivas fuentes se deben hacer a temperatura constante para lograr el más elevado rendimiento y además cumpliendo con la condición necesaria de que las transferencias de calor a temperatura constante permiten tener procesos reversibles, por lo tanto son reversibles si lo acompañamos con todas las demás consideraciones que ya hemos analizado para esa clase de ciclos. Pero esa entrega de calor de la máquina térmica 1 como pérdida no va a parar a la fuente fría, porque hay otra máquina que lo va a aprovechar y por lo tanto la recepción de calor que pierde la máquina térmica 1 es aprovechada por la máquina térmica 2 y esa recepción se hace también a temperatura constante. Y ese es el descubrimiento de esa temperatura intermedia constante que en el enunciado del ejercicio, la propuesta dice temperatura intermedia a la que cede calor la máquina térmica 1 y absorbe la máquina térmica 2. Y cada una de esas máquinas, por ser máquinas en serie, por ser máquinas reversibles en serie, en cada uno o en cada caso se puede aplicar la fórmula de rendimiento en función de las temperaturas. Después les voy a marcar otro ejercicio donde el planteo es similar, pero se cumple una de las dos características que fija la columna al final. Plantea la desigualdad de los rendimientos, pero vincula de alguna manera en términos relativos los rendimientos de la máquina térmica 1 y de la máquina térmica 2. Cuando digo los vincula, en el ejercicio propuesto y desarrollado dice son iguales, y de esa igualdad uno comienza a desarrollar. Ese dato es clave. En el ejercicio que les voy a marcar ahora, similar a este, dice el rendimiento de la máquina térmica 1, por ejemplo, no me acuerdo, ahora lo voy a buscar, para hacerlo más ordenado, es tanto por ciento más elevado que el de la máquina térmica 2. Y ese es un caso que puede corresponder a la columna 1 del análisis y a la columna 2. Es un análisis podemos decir cualitativo, tomando como caso piloto igualdad de rendimientos. ¿Qué pasa cuando la 1 tiene mayor rendimiento con la 2? Eso lo expresa la columna número 1. ¿Qué expresa cuando la 2 tiene mayor rendimiento que la máquina térmica 1? Pero fíjense que el balance final, de no cambiar las temperaturas, el rendimiento de la instalación sigue siendo evidentemente el mismo. Claro, porque lo que hay que descubrir, en definitiva, no es cualquier valor de rendimiento, no. Si yo fijo las temperaturas de las fuentes e intercalo dos máquinas y fijo el rendimiento de una,
La otra no va a tener cualquier valor arbitrario que yo le puedo dar, porque no me va a cerrar el balance energético de la instalación versus el balance energético progresivo que voy haciendo secuencialmente, bajando desde la fuente a la máquina térmica 1 a la máquina térmica 2, produciendo cada una sus respectivos trabajos. Entonces hay un condicionamiento. Uno lo que podría hacer es mantener el ejercicio y decir, a ver, le voy a dar rendimiento a la máquina térmica 1, lo tomo como dato, 60%. Muy bien. El fijar el 60% para la máquina térmica 1 va a definir cuál es el rendimiento de la máquina térmica 2. No es cualquiera, no puedo inventarlo. Porque las fuentes ya están determinadas. ¿Cómo? Porque digo, las fuentes ya están. Exactamente, las fuentes están definidas. Claro. Y a vos te tiene que cerrar el balance de la instalación con dos máquinas en serie. ¿Por qué? Y porque la sumatoria de los trabajos producidos por ambas máquinas, la 1 y la 2, tiene que seguir siendo la misma porque vos no has variado la cantidad de energía que está recibiendo desde la fuente caliente. Ahora, si me cambiás todas las referencias y todos los datos, sí, evidentemente va a haber un cambio en los trabajos producidos, pero no en los rendimientos, porque fijaste las temperaturas de la fuente. Entonces, la sugerencia, si ustedes quieren jugar con ese ejercicio, es darle un valor arbitrario razonable a la máquina térmica 1 y descubrir con el mismo Q sub 1 y con las mismas temperaturas de la fuente qué rendimiento tiene que tener la máquina térmica 2. Ya sabiendo de antemano que lo que va a producir la instalación es exactamente lo mismo en cuanto al trabajo de la instalación. Es un juego de los rendimientos de una máquina respecto a la otra, pero manteniendo dos características: las temperaturas de las fuentes, por un lado, y por otro lado, la recepción de calor inicial Q sub 1, X kilocalorías, para precisamente poder hacer el análisis comparado de lo que ocurre. ¿Tengo igualdad de rendimiento o cuando tengo desigualdad? Planteando un solo caso. Sí, un valor, ¿no? ¿Cómo? Poniéndole un valor más alto, más chico. Claro, exactamente. Podés comprobar simplemente lo que dice el cuadro en sentido genérico. Desde que ese cuadro termina, ahora lo voy a buscar, termina diciendo, bueno, el trabajo que produce la planta es la misma, porque yo parto de la misma cantidad de calor que uno. Y evidentemente tengo que mantener determinadas características, porque si muevo las variables que definen el trabajo obtenido y obviamente el rendimiento de la planta, cambio radicalmente el ejercicio. No puedo hacer comparaciones. A eso es a lo que apunta, digamos, el ejercicio. Y la conclusión es que siempre toda conexión termodinámica en serie es la mejor manera de elevar el rendimiento de una planta. Más allá de que las máquinas térmicas reales no sean reversibles, por supuesto. Pero aún así, siempre es positivo, en la mejor medida, para elevar el rendimiento de una planta. Ya sabiendo que el rendimiento de una máquina térmica de por sí es bajo cuando lo comparamos con otro tipo de máquinas. Entonces, una manera es ir intercalando, eso es lo que se llama regeneración del calor. En vez de tirarlo directamente a la atmósfera, de alguna manera lo estamos recuperando o regenerando para poder elevar el rendimiento de toda la instalación. Y como decíamos, eso puede no suceder colocando una conexión serie necesariamente de dos máquinas. Puede suceder colocando una máquina y los gases de escape, que son los que se llevan la gran porción de la torta de la pérdida, recuperarlos, regenerarlos, aprovecharlos para una caldera de recuperación de gases, aprovecharlos para mover un turbocompresor,
Esa es otra medida que es la que se aplica para a su vez generar un doble efecto. En el caso de las máquinas de 2 tiempos, actuar como bomba de barrido y a su vez proveer una ligera sobrealimentación. En la máquina de 4 tiempos, literalmente es proveer una sobrealimentación en cuanto a la presión, la cantidad de aire que va a ingresar en la máquina, es un tratamiento que vamos a hacer hoy por el tema de los ciclos de las máquinas alternativas. Así que simplemente es un análisis cualitativo, volviendo a la pregunta inicial, de qué pasa si aumenta el rendimiento de una respecto de la otra. Ahora que lo dijo, justamente el ejercicio 3 era poner la misma máquina en paralelo, ¿no? Claro. A mí me dio el mismo rendimiento, entonces estaría mal. Si la instalación está formada por las 2 máquinas, Sí. no está mal. Porque las 2 máquinas van a tener ahora, es decir, cada una por separado, va a tener un rendimiento del 75%. Porque vos sacás la conexión serie y la llevas a paralelo, pero trabajan entre las mismas fuentes. Lo que tenés que pensar es que el Q1 se va a dividir en 2. Es fundamental que uno mantenga el Q1 para hacer estas comparaciones. Claro. Por eso. Claro. Yo le pondré Q1, o sea, 400 y 400. Claro, no, porque me modificás la condición, digamos, de la instalación. Ahí tu instalación duplicó la energía que es capaz de recibir. Como instalación, porque cada máquina recibe Q1 los 400. No, para hacer la comparación con el ejercicio anterior, para tomar, repito, hago esto, conexión máquinas en serie, al llevarlas a paralelo entre las 2 fuentes, vos tenés que pensar que el Q1 ahora lo tenés que dividir en 200 y 200 kilocalorías. Ahí va. Lo que no va a cambiar, obviamente, es ahora, lo interesante es que las mismas máquinas que estaban en serie ahora trabajan en paralelo y cada máquina tiene un rendimiento del 75%, porque trabaja entre las mismas fuentes, pero convierte el 75% de 200 kilocalorías, porque las 400 iniciales se dividen en 200 para la 1 y en 200 para la 2. Por lo tanto, produce 150 kilocalorías la máquina térmica 1 y 150 kilocalorías de trabajo la máquina térmica 2. Si es el rendimiento, el 75%. ¿El 75% de cuánto? De 200. Y 150 más 150 te da 300. Exactamente el mismo trabajo que produce la instalación en serie. Exactamente igual. ¿Por qué? Y porque no me cambiaste 2 datos fundamentales, que es lo que hay que hacer. Mantener a las fuentes, lo que hace mantener el rendimiento ahora individual de cada máquina en el 75%, y mantener el Q1, la cantidad de energía que recibe la instalación. Entonces vos tenés que pensar que recibe 400 kilocalorías, 400 creo que, ¿no? Sí, 400. Estoy haciendo memoria porque ahora lo buscamos, cualquier cosa. Y esas 400 se dividen 200 para la 1, 200 para la 2. Okay. Y uno dice, pero como la misma máquina ahora, antes me rendía el 50%, o descubrimos que era el 50% cuando estaba en serie, para una instalación que tiene el 75%. Sí, pero esas mismas máquinas ahora las pongo en paralelo y no tengo que variar ni la temperatura de las fuentes, ni tampoco el Q1 que se divide en 200 en cada una. Porque si cambio eso, cambio la condición del problema y no puedo comparar. Y las conclusiones comparativas van a ser erróneas. Porque cambió la energía que recibe cada máquina y cambiaron eventualmente, si se modifican, las temperaturas de la fuente. Entonces, si cambiamos esos parámetros,
no se pueden hacer comparaciones entre la conexión serie y la conexión paralelo. Tengo que mantener esas características. ¿Se puede decir, profe, que en la conexión en paralelo aumenta el rendimiento individual de las Sí, máquinas? exactamente. Porque al mantener las temperaturas de la fuente, si ambas son reversibles, si antes te rendían... Lo que pasa es que es una, digamos, condición que surge del arreglo en serie o en paralelo. Claro. Porque uno dice, pero ¿cómo? La misma máquina me rinde, y sí, al ser reversible, si yo le cambio, fíjense que la máquina térmica 1, trabaja entre los 1300 Kelvin, creo que de temperatura, o 1200, creo que es, ¿no? 1200, y 600 Kelvin. Entonces, cuando yo fijo las temperaturas constantes, la intermedia y la superior, ahí lo tienen en pantalla, evidentemente la temperatura intermedia hace que todo se estabiliza y se acomoda a la conexión termodinámica en serie. No es cualquier valor, es ese en particular, si el rendimiento es el mismo. Pero lo que hay que mantener es las 400 kilocalorías y las temperaturas 1200 y 300 de la fuente fría. Y uno podría pensar, ¿y puedo intercalar otra máquina? Sí, podría intercalar. No es lo usual que yo tenga tantas máquinas en serie, porque en definitiva el costo de la instalación, ahí entra a tallar el costo de la instalación y cuántos puntos voy a obtener. Pero yo puedo intercalar un montón de máquinas, pero en definitiva la producción de trabajo va a ser exactamente la misma. Imaginemos otra cosa, quitemos una de las dos máquinas y hagámosla trabajar sabiendo que son reversibles. Esa condición tampoco la podemos cambiar, porque si no cambiamos la condición comparativa del problema. Pongamos cualquiera de las dos, entre la fuente caliente y la fuente fría, en forma individual. ¿Cuánto va a producir de trabajo? El 75% de las 400 kilocalorías que recibiría ahora una sola máquina. Y el 75% de 400 es precisamente 300 kilocalorías. Exactamente lo mismo que producen las dos máquinas en serie, sumados, el L1 y el L2, y exactamente lo mismo que producen las dos máquinas en paralelo, el L1 y el L2 sumados. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que si no cambiamos la temperatura de las fuentes, ¿las máquinas térmicas son reversibles? Y no modificamos el Q1 para poder hacer esta comparación y sacar estas conclusiones, evidentemente la cantidad de energía que produce la planta dispuesta de cualquier manera, e inclusive si sacamos una máquina y nos quedamos con una sola, las pérdidas terminan siendo las mismas. ¿Por qué? Porque todo lo fija la temperatura de las fuentes. ¿Y por qué? Porque son máquinas térmicas reversibles. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que ir todo para atrás en la película, rebobinar y llegar al enunciado de Carnot y llegar a lo que hemos dicho al principio. Si es imposible evitar la pérdida, porque es imposible construir un ciclo reversible, donde en parte, perdón, un ciclo, quitemos por ahora la palabra reversible, donde en parte de él reciba calor, la máquina reciba calor, y en parte de ese desarrollo la máquina lo entregue, porque no hay manera alguna de que se cumpla un ciclo termodinámico, y la palabra operación cíclica en la definición de máquina busquemos la manera de minimizar esas pérdidas. Y para minimizar esas pérdidas
encontramos que las transferencias de calor deben hacerse a temperatura constante y las transferencias de calor con las fuentes deben ser las únicas. Toda otra transferencia de calor que necesariamente tenga que realizarse se tiene que regenerar dentro de la propia máquina, que son los calentamientos y enfriamientos que ocurren en el caso del ciclo Stirling y las expansiones isobáricas y compresiones isobáricas entre las mismas temperaturas que ocurren en el ciclo Ericsson. O la regeneración que ocurre en cualquier de los infinitos ciclos reversibles, que esa fue la conclusión de la clase pasada, regenerativos, si conectamos a estas isotérmicas con un par de politrópicas que tengan el mismo exponente. Y esa es una conclusión muy importante porque me fija el techo del rendimiento, y eso me lo fija la temperatura de las fuentes. Por supuesto que las máquinas térmicas reversibles no existen, pero uno debería tender a operar con esa clase de ciclos, aún sabiendo que nos lo va a poder cumplir en la teoría. Eso ya lo sabemos de antemano, pero no es lo mismo jugar en la búsqueda en aras de obtener más alto rendimiento, sabiendo cuál es nuestro límite, que no saberlo. Digamos, porque eso se termina siendo un trabajo infructuoso, que muchas veces se ha operado de esa manera a lo largo de los años. Pero la conclusión es muy importante. Lo mejor que se ha obtenido hoy en día es con la conexión termodinámica en serie. Las plantas de generación de las usinas térmicas que trabajan con conexión serie, turbina a gas y planta a vapor, logran rendimientos que superan el 60% de la instalación. Superan alrededor del 60%, que no es nada despreciable, y en algunos casos más todavía. Por supuesto que son instalaciones de un tamaño inmenso. Estamos hablando de una central térmica como la de Nuevo Puerto, como la de la central costanera, que está en Dársena Sur, detrás de lo que es Tandanor, allá en la punta de la costanera sur. Ya en el año 98, cuando yo tuve la oportunidad de visitarla, los rendimientos estaban entre el 57 y el 58 y se estaban haciendo modificaciones y mejoras para superar el rendimiento del 60%. Y en realidad se ha logrado. Pero, repito, ese es un ejemplo de una conexión termodinámica. Por supuesto que las máquinas no son reversibles, pero estamos hablando de una gran turbina a gas y estamos hablando de una instalación a vapor, donde una caldera, como las de... Ahora viajo de la zona sur a la zona norte, es decir, viajo a las centrales de Puerto Nuevo, Nuevo Puerto. Una caldera es, si uno la ve exteriormente, es un prisma que tiene 10, 12 pisos de altura o más. Estamos hablando de una producción de energía de, a lo mejor, las turbinas 120 megawatts, 120.000 kilowatts. Una producción de planta total a lo mejor de 240.000. Habría que buscar en este momento cuál es el valor. Pero bueno, eso mismo, a escala más reducida, es lo que ocurre en una planta a vapor, en el caso de un buque, donde siempre se sabía esto de la conexión termodinámica en serie. Lo que pasa es que son instalaciones muy costosas y complejas. No es sencillo. La inversión que hay que hacer es muy grande para, obviamente, que el rédito sea y se pueda amortizar. Y la amortización la podemos leer a través del rendimiento. Porque leer rendimiento es, obviamente, consumir menos combustible. Y en este caso, bueno, lo que está en boga en lo que es la movilidad eléctrica, y nosotros vamos a repasar ahora lo que es el motor ciclo Otto y ciclo diésel,
en lo que es, si nos remitimos a la aplicación a lo que es el automóvil y a la participación, bueno, obviamente esto ya está cayendo tardíamente, pero bueno, está cayendo en desuso, precisamente por el bajo rendimiento que nos está mostrando. Ahora, cuando pasamos a niveles de producción muy grandes, bueno, hay que ver cómo se reemplaza semejante producción de energía. Una alternativa, una oferta que hizo el parque térmico es esta, la conexión serie. Y cuando ya hablamos de rendimiento de 60-65%, la cosa ya pasa a ser más respetable. Más respetable. De todas maneras, el rendimiento de una planta siempre es más bajo en general. De la planta, no del motor diésel solito. Motor diésel solito, asistido por una cantidad de equipos auxiliares que no se tienen en cuenta, evidentemente, no se tienen en cuenta en el balance, hacen que el motor diésel tenga un buen rendimiento relativo, 50-52%, la máquina principal, ¿no? Pero es medio capcioso, porque el fabricante dice, sí, el rendimiento de esta máquina es este, lo certifica, está bajo norma, no me está mintiendo, pero sabemos cómo es la cosa. ¿Cómo es la cosa? Y la cosa tiene que ver con qué. Y tiene que ver con que ese motor, para que funcione en las condiciones que el fabricante establece, está asistido por una cantidad de máquinas auxiliares que él no acciona. No es el caso del motor del camión o del motor del automóvil. Él tiene que accionar un montón de auxiliares, obviamente, para que él pueda funcionar. En el caso de la máquina principal no ocurre eso. No ocurre eso. Lo mueven un montón de bombas periféricas que a su vez son abastecidas por motogeneradores que consumen energía de combustible para poder generar corriente eléctrica, para poder alimentar las bombas. Bueno, en ese juego está el rendimiento de la planta. Pero cuando hablamos del motor aislado es una cosa. Cuando hablamos del rendimiento de la planta, obviamente los valores caen. Los valores caen porque necesito otros diésel para generar corriente. Acá lo que hay que tener en cuenta, y hacemos ahora el pasaje o la transición, no sé si quedó claro, y venía bien, más allá de discutir puntualmente el problema, hacer un empalme o un enlace entre lo reversible y lo irreversible y la conclusión sobre la conexión serie y paralelo. Obviamente que la mejor manera de convencerse de esto es verdaderamente sentarse, tomarse el tiempo, hacer el esquema y comprobar lo que estamos debatiendo o comentando en este momento, sobre la producción de energía, sobre la conclusión, que es un poco todo el cierre. Dentro del tiempo limitado y extremadamente compacto, extremadamente escaso que tenemos para desarrollar esta materia, y no lo digo por las condiciones actuales, creo que esto ya lo dije varias veces, y siempre fue un sacrificio poder dar esta materia, de parte de ustedes y de parte mía, en realidad, porque no es una materia para desarrollarla en un cuatrimestre. Yo ya esto lo había hablado y evidentemente no pudimos conseguir todo lo que ha ocurrido. Esta materia debería ser anual como era originalmente, como la llegamos a dar en su momento, hasta el año 2013. Pero bueno, no nos podemos quedar en el lamento. Nosotros tenemos que jugar con estas reglas de juego, tenemos que sacar adelante. Así que bueno, sigamos con el curso. Voy a tomar lista, así hacemos un corte. Vamos ahora a hablar del ciclo Otto en particular. Vamos a hacerlo relativamente rápido, porque ustedes tienen conocimiento ya del funcionamiento. Siempre lo vamos a hacer desde el punto de vista teórico. Hagamos una abstracción, nos ponemos el traje de la máquina teórica, pensemos como máquina teórica, y ustedes por supuesto que pueden hacer las comparaciones mentales. Lo que pasa es que síganme la idea, porque, insisto,
el marco teórico es el que permitió, no solo en la disciplina termodinámica, que las máquinas térmicas funcionaran. Y el marco teórico permitió que las máquinas eléctricas funcionaran. Más allá de las primeras experiencias iniciales que se hicieron, que pudo haber hecho Faraday allá por 1840 con el primer motor eléctrico y al cual se lo reconoce como el padre de la electricidad. Evidentemente luego eso se empezó a formalizar y se empezó como a armar todo, utilizando una palabra que está de moda, ¿no? Todo un protocolo que tiene que ver con toda la bibliografía y toda la extensión y todo el desarrollo que después derivaron en los libros de textos, en definitiva, y que organizaron una disciplina, rama de la física, como es la electrotécnica, la electricidad y luego, obviamente, la electrónica. Pasó exactamente lo mismo con las otras ramas de la física. Por eso que la idea, y es lo que cuesta, y más en un cuatrimestre, tanto para termodinámica 1 como para termodinámica 2. Y por otro lado, ¿uno podría dar los contenidos en el cuatrimestre? Sí, podría llegar a darlos, pero con una carga horaria verdaderamente superior a la que tenemos, que duplique la carga horaria. Ahora, en cuanto al rendimiento de lo que se aprende, de lo que se, digamos, se madura con esta materia, como con cualquier otra que se desarrolla en términos cuatrimestrales, yo creo que es una materia que se debería desarrollar en forma anual. Y además debería tener una carga horaria de 4 horas. 4 horas verdaderamente reloj durante un año, lo que permitiría desarrollar 2 termodinámicas importantes y no 3 termodinámicas pequeñas. Se podrían armar 2 programas completos. Pero bueno, esto es anecdótico ya para ustedes. Anecdótico. Vamos a sacar adelante de la mejor manera el curso y hasta donde podamos desarrollarlo, lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir transitando. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte antes de continuar. No sé si está contestada no solo la pregunta, sino si se entendió como conclusión y a su vez enlace con los ciclos reversibles, con los ciclos, perdón, reales que empezamos a tocar ahora. Sí, profe, se entendió bien. Igual después me voy a poner a hacerlo y los voy a comparar. Claro. Fíjate si después te encontrás alguna dificultad y lo tengo por acá. En los ejercicios de ciclo de en los ejercicios complementarios de máquinas térmicas reversibles, dice que yo les decía que tienen 3 ejercicios. El número 2, también el número 1, en forma genérica, habla de una planta cuyo rendimiento es el 64%. Prefiero a esta hojita, para que no lo busquen ahora. Sí. ¿Sí? El rendimiento que tiene 7 ejercicios. No, 3. No, es el que tiene 3. Que tiene 3. Complementarios de máquinas térmicas reversibles. Sí. Ahí tienen el número 1, que lo único que se da es el rendimiento de la planta y pide que se descubran los rendimientos individuales de la máquina. No da ningún otro dato. Tiene que ver con el desarrollo final que hicimos la clase pasada, que quedó ahí como conclusión, que yo fui haciendo el análisis a partir de un Q sub 1 cualquiera, uno le puede dar el valor que se les cante al valor de Q sub 1, por eso que se lo analiza en términos porcentuales, cómo se descubre el rendimiento térmico de las plantas, de las máquinas que están en serie. Cuando el rendimiento de la planta es el 64.
yo les voy a dar ahora una expresión matemática que es el resumen de ese análisis que, sabiendo el rendimiento de la planta y no conociendo ningún otro dato, repito, si alguien llegó a copiar la parte final de la clase pasada, que donde hacíamos el análisis de Q sub 1, cuánto se producía del trabajo, y después se vinculaba, se llegaba a una expresión comparada que vinculaba el rendimiento de la planta con el rendimiento de cada una de las máquinas conectadas en serie, dando otro dato adicional, que es decir, son iguales. Pero no es el caso que plantea, es el caso similar al del ejercicio que motivó esta discusión del día de hoy, el ejercicio de la conexión serie, ¿sí? Lo que cambia acá es el rendimiento de la planta. Por lo tanto, si a mí me cambian el rendimiento de la planta, porque antes era el 75 y ahora es el 64, por ejemplo, ya no van a tener 50 y 50. Cuidado, porque ese valor de 50 a 50 está condicionado al 75, o está perfectamente desasociado. Si yo cambio el rendimiento de la planta, y digo, es el 64 como lo plantea el ejercicio número 1, los rendimientos de las máquinas, que van a ser iguales, se fija la condición de igualdad, cuidado, no va a ser 50 y 50, porque no les va a cerrar el cálculo. No les cerraría el cálculo. Las conclusiones del ejercicio número 1, en el punto final, del ejercicio número 2, perdón, que estamos conversando, serán exactamente las mismas. Pero ojo que ahora cambió el rendimiento. Son iguales en la conexión serie, pero ya no es 50-50, ¿eh? Le doy el dato acá, es 64. 64 el de la planta, y cuando dice, sabiendo que, lo voy a leer completo y lo comento, y dedújanlo, analícenlo después. Así podemos hoy dar el redondeo de las máquinas térmicas alternativas. Una planta térmica cuyo rendimiento es de 64%, ahí cambió el valor, está constituida por dos máquinas reversibles conectadas termodinámicamente en serie. Totalmente similar al ejercicio que recién acabábamos de comentar. Sabiendo que las dos máquinas tienen el mismo rendimiento, calcularlo. No supongan, porque va a ser errónea la conclusión, que obviamente va a dar el 50%. No cierra con el 50%. El 50% de rendimiento individual de la conexión termodinámica del cierre cierra con exclusivamente un rendimiento de la planta del 75%. Es decir, que tiene que haber un vínculo, y ese vínculo fue el que yo en la parte final de la clase quise poner, pero no sé si alcanzaron a copiarlo, si alcanzaron a madurarlo, porque bueno, creo que tenían una reunión ustedes, ¿no? O una clase, o la vez pasada. Inglés, profe. Sí, inglés, profe. Tenían una clase, no, me confundo con primer año que tenían, creo que una reunión con Remo, pero eso fue, creo que la vez pasada. Pero bueno, no importa. Fue en la clase final. Después, si quieren, lo planteamos. Pero, o si no, les doy yo la respuesta, para este caso, pero bueno, plantéenlo y descubran el valor. Porque si uno se queda, bueno, esto es así, ¿cómo lo obtengo? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo solamente sabiendo el rendimiento de la planta y con la condición de que son iguales, los dos rendimientos independientes de cada máquina, logro eso? Es como el ejercicio que estamos comentando, pero
Le cambiamos las temperaturas a la fuente para que el rendimiento de la instalación sea 64. Bajó. Ya sea porque achicamos la temperatura de la fuente caliente o porque subimos la temperatura de la fuente fría. Lo más lógico y razonable sería pensar que uno bajó la temperatura de la fuente caliente porque la temperatura de la fuente fría normalmente tiene que ser del orden de temperaturas atmosféricas. Si no, estamos distorsionando demasiado al ejercicio. Bueno, después dice expresar la temperatura constante intermedia a la que cede calor la primera máquina y recibe la segunda, como porcentaje de la temperatura de la fuente caliente. Claro, como acá no me dan números, digo, la temperatura intermedia es el tanto por ciento de... Pero eso es a partir del rendimiento que tengan estas máquinas. No tomen como base algo del ejercicio número 2 de la otra guía, pero no tomen literalmente exactamente los mismos valores resultados, porque no les va a cerrar. Y después en el punto C dice, sabiendo que las dos máquinas de la planta operan con el mismo ciclo regenerativo, me está imponiendo esa condición, es reversible y regenerativo, seleccionar una de las variantes a partir de los ciclos reversibles más conocidos y representar el ciclo combinado en el diagrama presión-volumen. Lo más lógico, podríamos ya pensarlo más allá, en lo que es el costo de esta planta, construir una planta que funcione con dos máquinas en serie, que las dos máquinas trabajen en estas condiciones que me plantea el ejercicio con el mismo ciclo operativo. Stirling. Así que podrían dibujar un Stirling y el Stirling con la isotérmica de compresión de la máquina térmica 1 es compartida con la isotérmica de expansión de la máquina térmica 2. Entonces podemos representar a los dos ciclos, mostrándolos en el mismo diagrama, compartiendo la isotérmica de temperatura intermedia. Stirling o Ericsson. Elegir una variante. Son ejercicios que a lo que apuntan a ser más abarcativos, el cual permite extraer conclusiones. No son de resolución numérica, uno dice, bueno, esto es lo que me dio, listo, a otra cosa, y no obtengo ninguna conclusión o no me deja nada el ejercicio más que haberlo hecho correctamente y comprobar que los resultados estén bien. Esta clase de ejercicios apunta a eso, que es la parte final del ejercicio 2 que motivó toda esta discusión. Lo que les doy es el resultado del punto A de este ejercicio. El rendimiento de cada una de las máquinas es del 40%. En este caso. 40%. Cuando el rendimiento de la planta es el 64%. El rendimiento de cada una de las máquinas conectadas en serie es el 50%, cuando el rendimiento de la planta es el 75%. Si yo aumento el rendimiento individual de cada máquina, obviamente el rendimiento de la planta va a aumentar. Pero cada rendimiento individual de cada máquina, que son iguales entre sí, es distinto según el rendimiento de la planta. Hay una relación que ustedes pueden plantear en forma genérica, repito, que tenía que ver con el desarrollo final,
entre el rendimiento de la planta y el rendimiento individual equivalente de cada una de las dos máquinas conectadas en serie. ¿Cómo varía el rendimiento de la planta? Modificando las temperaturas de las fuentes. Como les decía, lo más lógico sería, si quiero bajar el rendimiento de la planta, tengo que achicar la temperatura de la fuente fría, de la fuente, perdón, caliente. Tocar una. Puedo tocar las dos y lograr... Pero lo más lógico para la comparación, para partir de una planta determinada, es decir, bueno, bajo del 75 al 64, bueno, imaginen que lo que están achicando, de alguna manera, o están trabajando con una temperatura de fuente caliente menor. Pero repito, siempre hay un vínculo entre las dos máquinas conectadas en serie en cuanto a que el rendimiento es igual, es una condición, es un dato que me tiene que dar el problema, porque si no, no lo puedo destrabar, si no tengo infinitas posibilidades. O tengo que dar uno de los dos, o tengo que dar un vínculo entre los rendimientos de estas dos. Bueno, son iguales. Y el rendimiento de la planta. Entonces, es 75, con esto cierro, rendimiento de planta cuando el rendimiento individual de cada máquina es 50-50. Es 64, y estoy dando el resultado del ejercicio complementario número 1, parte A, para rendimiento de planta, cuando el rendimiento independiente de cada planta es 40%. De cada máquina es 40%. Y si fuera 45, bueno, es otro el rendimiento de la planta. Y si lo pueden proponer al revés, bueno, hay que descubrir una expresión final que lo lleva a esa conclusión. Profe, ¿cuánto dijo que le dio el punto A? El punto A da 40% para rendimiento de cada máquina. Sabiendo que las dos máquinas tienen el mismo rendimiento, calcularlo. 40%. Para el dato 64%. Bueno, después coméntenlo, digo. Conversamos más adelante en una clase así de repaso, de ejercitación. Balbi está. Presente, profe. Muy bien. Langer, Kevin. Presente, profesor. Muy bien. Mati Hack. Creo que entró ahí al final, ¿no? Presente, profesor. No, se me había desconectado, pero volvió a entrar. Rodríguez Saldana. Profesor. Sí. ¿Me escucha a mí, Matijac? Sí, ya está registrado tu presencia, sí. Sí, te había visto y habías pedido permiso para ingresar al principio, por eso te tenía visto, sí. Ya está registrado tu presencia. Toldi. Presente, profe. Buen día. Muy bien. Chao Vázquez. Muy bien. Herrera Lucio. Presente, profe, buen día. Día. Correa Lucas. Presente acá. Perfecto. ¿Seguimos en corriente, Correa? Sí, señor. Muy bien. ¿No tienen fecha de examen ustedes todavía, no? Y diciembre, no, lo más probable. No. Me refiero no a estas materias, sino a las del primer cuatrimestre. Sí, están haciendo lo posible para que coincidan con los otros finales, así no viajamos muchas veces. Porque ya pasaron unas fechas, pero para los de cubierta, para esta semana y la próxima. Claro. ¿No? Entonces, no tenemos todavía noticias sobre las materias, por lo menos de medio término, que es el caso que yo le comentaba de termo 3. Sí, pero las fechas que han pasado son generalmente de práctica o que debían de primer año. Ajá. Todavía
No han dicho Pero nada. todavía no saben nada con respecto a la fecha de las materias de este año. Ni siquiera tampoco las del primer cuatrimestre, porque las están tratando de reagrupar para fin de año, ¿no? Claro. Ahora la semana que viene rendimos embarcación a motor y después la otra natación, el segundo. ¿Eso es de segundo año? Sí, de segundo año. Ajá, perfecto. Chambi. Presente, profesor. Muy bien. Pero no tenía que viajar, Chambi, ¿usted? No. Sí, pero al final no embarcamos. A lo metió. Dalmau. Presente, profesor. Hiciste muy bien. Daza. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Delgado. Presente, profesor. Muy bien. Flores. ¿Está? Presente, profe. Perfecto. Guzmán Emiliano. Presente, profe. Lobos Matías. Presente, profesor. Robles Diana Agustina. Romero. Vega Pérez. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Y Vergara Gastón. Presente, profesor. Hoy no sé si pidió presente y no me pude conectar bien. Tenía problemas con la computadora. Que hoy a las 9 no me pude conectar bien y no sé si pidió presente. No, pero estoy tomando lista por primera vez, ¿eh? Ah, bueno, ok. No, estoy tomando lista por primera vez. Entonces, voy a nombrar a los presentes: Balbi, Langer, Matijac, Toldi, Chau Vázquez, Herrera y Correa, Chambi, Dalmau, Daza, Delgado, Flores, Guzmán, Lobos, Vega y Vergara. Muy bien. Bien. Aún sabiendo que las máquinas térmicas reversibles son imposibles de reproducir como tales, uno podría pensar, bueno, desarrollemos los ciclos que las máquinas térmicas reversibles nos proponen o que surgen como consecuencia de los enunciados, particularmente el de Carnot, del segundo principio de la termodinámica, y tratemos de reproducirlos. Es decir, tenemos que construir máquinas cuyos ciclos operativos contengan como condición indispensable o se acerquen a procesos isotérmicos. Digo se acerquen porque los procesos isotérmicos serían, no digo imposibles, completamente imposibles de desarrollar, por una conclusión o un análisis que vamos a hacer ahora, pero serían muy difíciles y no lograríamos obtener un beneficio en cuanto a la producción de potencia, en la producción de trabajo periódico o continuo, que eso es trabajo producido por unidad de tiempo, es decir, potencia. ¿Por qué? Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es más fácil de reproducir? ¿Una compresión isotérmica o una compresión adiabática? Pensando
pensando en que la máquina tiene que operar periódicamente y cuanto mayor ciclos desarrolle por unidad de tiempo, cuanto mayor sea su frecuencia cíclica, es una de las condiciones para poder obtener alta potencia. Recuerden que, y esta es una expresión que vamos a poder utilizar, o que vamos a utilizar en los ejercicios de las máquinas térmicas, ciclos de máquinas térmicas a gas, entre la que vamos a incluir al ciclo Otto y al ciclo diésel en particular. Una de las expresiones para calcular potencia tiene que ver con la expresión original que ustedes habrán visto en física, que es trabajo desarrollado barra tiempo. Trabajo desarrollado por unidad de tiempo. ¿Cuál era, profe, al final la más difícil de comprimir? Un segundito que justamente voy a eso porque estamos hablando del análisis, estamos tratando de contestar esa pregunta. El trabajo multiplicado por la frecuencia cíclica o el trabajo dividido el periodo cíclico que yo estoy llamando con la letra tau, eso es potencia. Esta es la fórmula más característica. Lo único que estoy cambiando es la letra T de tiempo porque ya la tengo reservada para temperatura y le puse la letra tau, la letra griega tau. Esta es la clásica fórmula, vista como L sobre T. Pero como la frecuencia, este es el periodo cíclico. ¿Qué es el periodo cíclico? El tiempo que tarda en desarrollarse un ciclo. Y como inversa del periodo, tenemos a la frecuencia cíclica. ¿Qué es la frecuencia cíclica? El número de ciclos que se desarrollan por unidad de tiempo, particularmente por segundo. Así que estas son dos expresiones equivalentes, en particular más aplicables y adaptadas a las máquinas alternativas, a las que vamos a trabajar como máquinas, vamos a trabajar como si fuera un sistema cerrado. Tanto el Otto como el diésel, sean 2 o en 4 tiempos, eso no cambia. Ahora, cuando pasemos a desarrollar el ciclo Joule-Brayton, ahí vamos a aplicar otra expresión de potencia, que es la misma que se aplica en plantas a vapor. ¿Por qué? Porque el tratamiento es de un sistema circulante. Por más que sea circuito cerrado, en algunos casos vamos a hacerla trabajar nada más que con aire, y trabajando con 2 fuentes, el sistema es claramente circulante. Acá es periódico. ¿Por qué? Porque una vez que se cerraron las válvulas, hasta que se vuelva a abrir la válvula de escape, el sistema es cerrado. Nunca es cerrado en la turbina a gas. Siempre está circulando el fluido. Siempre está circulando. Mientras que en la máquina alternativa hay un periodo que ya sabemos que es de admisión, válvula cerrada de admisión y se inicia el proceso de compresión, sobreviene todo lo que tiene que ver con la parte de combustión, etcétera, etcétera, expansión, hasta que se vuelva a abrir la válvula de escape, lo trabajamos como sistema cerrado y es precisamente el trabajo desarrollado en un ciclo que tenemos que tener en cuenta que al multiplicarlo por el número de ciclos que se desarrollan por la unidad de tiempo, tantos ciclos por minuto, tantos ciclos por segundo. Por supuesto, siempre lo tenemos que referir a segundo, porque si el trabajo está en kilojoule, o me conviene expresarlo así, y la frecuencia cíclica fuera 60 ciclos por segundo, la multiplicación kilojoule más allá del valor, es kilojoule por cada ciclo. Está implícito que es el trabajo desarrollado por cada ciclo, multiplicado por el número de ciclos barra segundo, kilojoule por segundo es directamente kilowatt. Puede ser kilográmetro,
barra segundo, kilogramos por segundo. Después lo tenemos que llevar a caballo. ¿Por qué estoy recordando esto? Y además, lo voy a recordar también para sistema circulante, que en esta etapa no la vamos a usar, esta fórmula. ¿Cómo era para sistema circulante? La potencia era igual. Ya lo hacemos por otro camino esto. Al caudal másico por la variación de entalpía específica. Fíjense que tenemos 3 variantes. Y por supuesto que hay otras fórmulas para calcular potencia. No sé si han visto esta fórmula que voy a colocar acá. Potencia es igual a par motor, momento torsor, cupla motriz, torque, como lo estén llamando, lo quieran llamar o les guste que lo llamen en la materia motores, por velocidad angular. Hay otra expresión para calcular potencia. Potencia igual a fuerza por velocidad. Por ejemplo, cuando calculamos la potencia consumida por una determinada resistencia al avance, la fuerza es la resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura. La resistencia que le presenta el medio fluido a un submarino sumergido, esta puede ser, multiplicada por la velocidad de avance, es la potencia que hay que vencer para marchar a esa velocidad. Y eso vale tanto para un automóvil, para un camión, como para un submarino sumergido o para un buque de superficie. En forma simplificada les estoy mostrando 3 variantes que nos conducen al concepto de potencia. ¿Cuál de estas nosotros ahora tenemos que analizar? Y cualquiera de las 2 primeras, porque vamos a calcular potencia desde el ciclo operativo. Y desde un ciclo cuyo tratamiento vamos a hacerlo a partir de un sistema cerrado, lo vamos a considerar a válvula cerrada, porque las fases de admisión y escape son fases necesarias. Ahí el sistema actúa como sistema abierto, no circulante, con la clasificación que hicimos en su momento, interpretándose, por eso a veces es tan fundamental estas consideraciones. Pero Flores está ansioso, no lo quiero hacer esperar más, y usted me decía, ¿cuál es la comparación? Voy a borrar estas fórmulas, pero me parecía interesante. Yo no sé si vieron esta cuarta expresión, porque esta sí la vimos en termodinámica, esa sí la utilizamos en termodinámica en primer año, y las tenemos que mantener ahora, según las que nos convenga utilizar de acuerdo al tratamiento del ciclo y con qué clase de sistema nosotros consideramos que estamos trabajando. La 1 y la 2 son equivalentes porque la frecuencia cíclica es el inverso del período. Yo no sé, repito, y ahora ya la voy a borrar, si trabajaron con esta expresión. Momento torsor, par motor, cupla motriz por velocidad angular de la máquina. Y esto vale para cualquier máquina, sea eléctrica, alternativa de combustión interna, rotativa de combustión interna, como es el caso de la turbina a gas. Ahora, si tengo una turbina a vapor, también sería válida si conozco el par motor que se está transmitiendo en el eje. También sería válida. Para todo motor, para un motor eléctrico también sería válida esto. Ahora, desde el ciclo termodinámico, obviamente voy a trabajar con esta como sistema cerrado para ciclo Otto y ciclo diésel. Y esta que está acá, desde el ciclo termodinámico, desde la instalación a vapor o desde lo que es la instalación Joule-Brayton, turbina a gas, me conviene trabajar con esta. Esta cuarta es más desde el punto de vista de la mecánica, que es aplicable a toda máquina rotante, a todo mecanismo que transmita par y potencia
El par y la potencia están asociados a través de la velocidad angular de la toma de fuerza. En toda máquina, sea alternativa, rotativa, eléctrica, térmica, neumática, hidráulica, qué sé yo, lo que quieran. Borro y vuelvo a esta. Quiere decir que desarrollar potencia, que ya si vamos hacia lo que es la máquina real, aún partiendo del ciclo teórico, implica desarrollar alto trabajo por ciclo. Eso tiene que ver con el tamaño de la máquina y las magnitudes de energía que entran en juego, pero también del otro factor, que es la frecuencia cíclica. Cuanto mayor cantidad de ciclos se desarrollen, por unidad de tiempo, más elevada será la producción de potencia. Esto no tiene nada que ver con el rendimiento. Yo puedo producir muy alta potencia, pero con un rendimiento muy bajo. Muy bajo. Relativa a alta potencia, en función de lo que es el tamaño de la máquina, pero con un rendimiento muy bajo. Léase los motores de competición, léase una máquina de Fórmula 1. Producen una altísima potencia específica en relación al tamaño de la máquina, lo que se llama potencia específica, potencia por unidad de cilindrada, potencia por litro de cilindrada, que es la característica de la máquina alternativa. Pero el rendimiento de esa máquina es horrorosamente bajo. Es la contracara del motor lento diésel de propulsión marina, que produce altísimo trabajo, pero con una frecuencia cíclica muy baja, porque el motor es muy lento, bajo régimen. Claro, pero por las dimensiones que tiene... ¿Cómo? Pero lo contrarresta por las dimensiones. Claro, claro. Exactamente. Tengo motores de carrera larga, de más elevado rendimiento, todo se construye alrededor de ese concepto. Obviamente que hacer esta comparación es una comparación que uno puede decir mucho sentido no tiene, las aplicaciones de las máquinas son distintas, bueno, pero sí que tiene sentido para mostrar que a veces uno tiende a asociar la alta producción relativa de potencia en función del tamaño de la máquina cilindrada, tamaño de volumen del cilindro, que es lo que define el tamaño de la máquina, con rendimiento. Y nos vamos a encontrar con esta contradicción, que en realidad no es ninguna contradicción porque rendimiento no es lo mismo que producción de potencia, son dos parámetros diferentes. Si uno analiza la potencia específica de una máquina lenta es tremendamente bajo en función del volumen del cilindro a lo que sería la sumatoria de los volúmenes de todo cilindro y tomamos la potencia que produce, cuando hacemos la relación potencia efectiva de la máquina cilindrada total, sumatoria de los volúmenes de todos los cilindros, da un valor bajísimo si lo comparamos con un motor de automóvil siquiera. Pero bueno, son dos concepciones totalmente diferentes. Pero ¿qué quiero mostrar con esto? Que la potencia depende de dos factores. Entonces, para desarrollar, y ahora vuelvo a la pregunta inicial, para desarrollar un proceso isotérmico, ¿cómo debería ser la compresión? ¿Muy lenta o rápida? ¿Cómo creen que se lograría o se tendería a lograr un proceso isotérmico? Con compresiones y expansiones isotérmicas rápidas, a gran velocidad, a gran desplazamiento, con una rapidez de desplazamiento del pistón, porque ahora pensemos en el mecanismo pistón-cilindro, que es el que nos conduce a las máquinas alternativas, por supuesto. Con
lento. Claro, es extremadamente lento. Si yo hago una compresión muy lenta, seguramente voy a reproducir con muy buena aproximación la compresión isotérmica. Si yo desarrollo procesos isotérmicos, me estoy acercando a la condición de un ciclo reversible, de que no lo voy a poder cumplir en su totalidad. Porque a su vez, las dos isotérmicas las tengo que cerrar con otros dos procesos determinados, cuya conclusión ya hemos analizado, que no son tampoco fáciles de reproducir. Pero estoy tendiendo, sabiendo que ese es mi techo operativo, a la máquina térmica reversible. Ahora, si las compresiones y expansiones deben ser lentas para que se aproximen a los procesos isotérmicos, evidentemente, por más que se trate de una máquina muy grande, ¿cómo es la frecuencia cíclica operativa de esa máquina? Muy, pero muy baja. Muy pocos ciclos por unidad de tiempo. Por lo tanto, la producción de potencia va a ser extremadamente baja. Porque si voy a construir una máquina enorme, cuya frecuencia cíclica sea baja, para compensar de alguna manera la baja potencia que ya de por sí voy a producir, y las compresiones y expansiones isotérmicas conspiran, podríamos decir, contra la producción de alta potencia, aunque me acerque, tienda a reproducir, tienda a cumplir las condiciones del ciclo reversible, que es lo que me conduciría al alto rendimiento. Las máquinas que están funcionando con ciclo Stirling y demás que uno puede encontrar son máquinas de muy baja potencia. Por supuesto que funciona con el ciclo Stirling, obviamente real, que no es reversible, pero lo mismo pasa con el Otto, pasa con el diésel, pasa con el ciclo Joule-Brayton. Yo tengo mi marco de referencia teórico. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que se sacrifican a las isotérmicas, porque si nosotros ahora repasamos cuál es el parque de máquinas que producen alta potencia, tenemos que ir, siempre hablando de combustión interna, a la máquina diésel alternativa, y es alternativa, y a la turbina gas. Para lo que es máquina de propulsión marina, que produce en su versión de 2 y 4 tiempos, altísima potencia. ¿Por qué? Y porque si ustedes observan y comparan, en la primera comparación que hacemos, ciclo Otto con ciclo Stirling, ¿qué tienen en común? Y que el ciclo Otto trabaja entre dos isocoras, el ciclo Stirling también, una de volumen máximo y una de volumen mínimo. El ciclo Otto también trabaja entre dos isocoras, se desarrolla y contiene en su constitución dos isocoras. Pero el Stirling completa, o es condición indispensable que tenga las isotérmicas. El ciclo Otto, ¿qué tiene en vez de isotérmicas? Adiabáticas. O sea, para generar relativamente alta potencia, en función de la frecuencia cíclica, aún desde el punto de vista teórico, se reemplazan a las adiabáticas, se reemplazan a las isotérmicas por adiabáticas. Y así podríamos decir que el ciclo Otto es un derivado, y esto es una conclusión, póngala entre comillas, es una conclusión que podemos estar sacando nosotros ahora, deriva del ciclo Stirling, porque reemplaza las isotérmicas por las adiabáticas. ¿Y por qué? Porque es mucho más fácil de reproducir para aumentar la
la frecuencia cíclica, el proceso adiabático que el proceso isotérmico. Cuanto más rápida se realice la compresión, todo lo contrario que lo que decíamos recién, cuanto más rápida es la compresión, más nos vamos a acercar al proceso adiabático. Por supuesto que no vamos a lograr la adiabática reversible. La adiabática donde no se generan irreversibilidades por trabajar con fluidos reales, fricciones, etcétera, etcétera. Pero tratamos de interpretar cómo fue el pasaje, por qué se termina optando por el otro o por el diésel, por qué ganaron la partida, a expensas de que ya de movida sabemos que vamos a tener un rendimiento más bajo, aún en lo teórico. Bueno, por este motivo. Para lograr relativa alta potencia, mayor frecuencia cíclica, la producción de trabajo que resulte, cuyas conclusiones vamos a obtener ahora, y con un rendimiento que dependerá de otras características que ya no va a ser función de las temperaturas máximas y mínimas o temperatura de las fuentes. Porque ya no tenemos de movida isotérmicas en la constitución básica del ciclo. No lo tenemos. Entonces, si ustedes repasan ciclo Otto y ciclo diésel, no tienen isotérmicas en su constitución teórica. Tienen adiabáticas. ¿Cuál es el motivo? Uno de los motivos que puede justificar es lo que acabamos de decir. Es más fácil de reproducir una compresión y una expansión adiabáticas que una compresión y una expansión isotérmica. ¿Por qué? Y porque una requiere que el proceso se haga con mucha lentitud. Y esto, si la máquina tiene una operatividad cíclica, periódica, hay que repetir la mayor cantidad de ciclos, a mí no me sirve una máquina que sea excesivamente lenta a expensas de lograr un alto rendimiento, porque tengo que mirar la otra pata. ¿Qué potencia produzco? ¿Qué tengo que accionar? ¿Para qué me sirve esta máquina? ¿Qué servicio va a cumplir? Está muy lindo que yo tenga un modelito que les muestre cómo funciona el motor Stirling de laboratorio para mostrar que su rendimiento es relativamente elevado. Pero cuando lo llevo a escala industrial y decir, tengo que mover un buque, tengo que propulsar un automóvil, entonces dígame, ¿dónde está el ciclo Stirling operando estas máquinas? No, no está. ¿Pero por qué no está? Si me da como marco de referencia un rendimiento elevado, o Carnot, por ejemplo, o cualquier otro del tipo reversible, que siempre la pata está en las isotérmicas. Bueno, por ese motivo, porque no producen alta potencia. ¿Y por qué no producen alta potencia? Porque la frecuencia cíclica es baja. ¿Y por qué la frecuencia cíclica es baja? Y porque para reproducir procesos isotérmicos, la máquina tiene que ser excesivamente lenta. Una vez que yo hago una compresión violenta, rápida, es, dicho de otra manera, aumentar la frecuencia cíclica. Para las máquinas de combustión interna alternativa lo asociamos al régimen, pero cuidado. Y ahora voy a hacer la pregunta que es clave para que puedan resolver los ejercicios, cuando pasen de trabajo a potencia, de trabajo a potencia. Y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar del por qué no se utilizan máquinas operadas por ciclos Stirling, Carnot, Ericsson o cualquier ciclo reversible regenerativo. Repito, no va a poder reproducirse un ciclo reversible en la realidad, pero sí yo podría pensar en hacer una máquina operada por ciclos Stirling.
estoy en esa línea. Y van a ver que no van a encontrar máquinas de alta potencia. Por ese motivo. Es más difícil, a medida que aumenta la frecuencia cíclica de la máquina, de reproducir el proceso isotérmico. Y más fácil de que tienda a ser más parecido al adiabático, que de hecho lo es. Profe, una consulta. ¿Puede ser que haya como unos motores, o sea, a escala muy reducida, ¿no? Sí, Que tengan como una, bueno, en lo que sería el cilindro, tienen un gas y un pistón que se desplaza, ¿no? sí. Y cuando se expande, o sea, se le pone como una vela o algo para que caliente el gas y el motorcito empieza a andar, o sea, el pistón empieza a subir y bajar. ¿Los vio a esos? Porque Pero conectados con otro pistón que trabajan, a ver, que cumplen con algún ciclo de tipo reversible, digamos, no teórico, por supuesto. los presentaban con el nombre de Stirling, por eso le Sí, pregunto. es ese, sí. Pero Sí. entonces, ¿por qué anda a altas revoluciones, por así decirlo? No, pero no es tan altas revoluciones, porque la frecuencia cíclica no es tan alta. ¿Vos decís ese Axel que es de un solo cilindro? Claro. Sí, los vi yo también. ¿A qué revoluciones giraba esa máquina? No, no sé, profe, pero no se lo llegaba a ver al pistón como subía y bajaba, era bastante rápido. Creo que llegaba a las 1000 vueltas. Yo había visto un video. Bueno, pero en esa escala pequeño, no estamos produciendo la otra pata de la producción de potencia. Es un motor a escala reducida. Ah, Se Claro, fue muy rápido también. yo O quiero sea, lograr 15.000 caballos, 25.000 HP, para ponerlo en otro plano. sí. Los más de 100.000 HP que genera hoy el motor más potente del mundo, que propulsa al portacontenedor más grande del mundo. ¿Cómo hago con un ciclo Stirling? A esa escala, lo llevé a esa escala, porque ustedes me dicen, bueno, pero busquemos si realmente es el motor o esa experiencia de laboratorio girando a un determinado régimen, lo puedo reproducir a escala industrial. Yo no lo he encontrado, tampoco lo he buscado demasiado, porque en definitiva sería una nota hoy bastante interesante. Y el problema está ahí. Van a encontrar experiencias, van a encontrar algún motor hasta inclusive de submarino operado con ciclo Stirling, pero la producción de potencia es bajísima. Es comparado con la potencia de los submarinos, inclusive más pequeños que uno quiera considerar. Esto es casi un mini submarino. O un submarino que se desplazaría a muy baja velocidad. Sí. Claro, es buscar algo donde no hay. Claro, están muy bien las experiencias, digamos, que a partir de las cuales yo las puedo extrapolar a escala industrial. Pero si no lo puedo hacer y me tengo que seguir conformando con lo otro, bueno, habrá que buscar soluciones intermedias o en algún momento, yo no puedo decir que sea imposible, no sé, lo desarrollarán. Lo desarrollarán. Hoy por hoy no encontramos potencias comparables en las máquinas operadas por ciclo Stirling. Claro. Es el más utilizado, digamos, el más llevado a la práctica. Para lo que es una máquina alternativa se adapta muy bien el ciclo Stirling, porque repito, el Otto y el Stirling tienen en común que trabajan entre un volumen máximo y un volumen mínimo. Y cuando hablamos de que hay una característica que tiene que ver con el volumen, con
el volumen como parámetro termodinámico y con el volumen que hay que reproducir en la máquina, de ahí desembocamos en la máquina alternativa. Por eso el ciclo Stirling y el ciclo Otto son aptos para ser desarrollados en máquinas alternativas. En cambio, el ciclo Ericsson, que está formado por dos isotérmicas y dos isobaras, podríamos decir que es el padre, como máquina reversible, como ciclo reversible, mejor dicho, del ciclo Joule o Brayton. Porque el ciclo Joule o Brayton trabaja entre dos presiones extremas, una máxima y una mínima, y reemplaza a las isotérmicas del Ericsson, por adiabáticas. Es decir, hay una relación entre el Stirling y el Otto, particularmente. Uno dice, no, ¿por qué no con el diésel? Bueno, porque en el diésel, en realidad, se reemplaza una de las isocoras por una isobara. Entonces hay una relación más directa entre el Otto y el Stirling, y entre el Ericsson y el Brayton. Esa podría ser una respuesta. Repito que ustedes seguramente van a encontrar un montón de ejemplos que parecerían contradecir lo que yo les estoy comentando. Pero para poder contestar esto tendríamos que llevar ese motor de laboratorio y llevarlo a una escala donde compita con estas clases de máquinas, repito, en lo que se refiere a la producción de potencia. Claro que cuando hablamos de motor de laboratorio es más fácil controlar las variables y tender a lograr una máquina térmica de bajo rendimiento, de alto rendimiento, cuando la máquina es pequeña. En ese caso. En el caso de las máquinas térmicas que ya sabemos de antemano, que ni siquiera su marco teórico es el de una máquina térmica reversible, porque la máquina térmica que desarrolla teórica, que desarrollaría el ciclo Otto, no es una máquina reversible. ¿Y por qué? Y porque el ciclo Otto de movida no cumple con la condición de ciclo reversible, porque no tiene en su constitución las dos isotérmicas indispensables. Así que todos los ciclos que vamos a analizar ahora, de aquí en más, porque ya hemos analizado todas las posibilidades de los reversibles. Cuando quitamos las isotérmicas, y sonamos. Pero, ¿por qué entonces los ciclos de las máquinas que producen alta potencia, los procesos de compresión y expansión, son adiabáticos y no son isotérmicos? Bueno, precisamente por eso, porque reproducir y aumentar la frecuencia cíclica es más fácil de hacerlo con un proceso adiabático. Y aún, aunque la compresión y la expansión son lentas, pero, ustedes me pueden decir, bueno, pero si en la máquina alternativa de propulsión marina, de dos tiempos, de altísima producción de potencia, la frecuencia cíclica es baja porque es muy lenta. Muy bien, pero en ese caso yo les pregunto, ¿qué versión se utiliza? ¿La de 2 o la de 4 tiempos? La de 2. La de 2 tiempos. La de 2. Claro. Entonces, cuando yo digo que el motor gira a 150 RPM en la condición de servicio, por ejemplo, en el motor de 2 tiempos, ¿cuál es la frecuencia cíclica? O sea, el motor girando a 150 revoluciones por minuto, ¿cuál es la frecuencia cíclica? Es decir, ¿cuántos ciclos se producen por minuto? 2,5.
por minuto, 150 por minuto. ¿Cuántos ciclos por minuto? Después lo hacemos por segundo. 9000. No. 150. Perdón. Ahí está. Mantengamos la unidad de tiempo, después sí podemos hacer la reducción. Cuando una máquina de dos tiempos, en su condición de servicio, nosotros leemos en su especificación técnica 150 RPM, revoluciones por minuto, la frecuencia cíclica son 150 ciclos por minuto, porque la máquina de dos tiempos necesita una vuelta por ciclo. Necesita una vuelta para desarrollar el ciclo, porque en dos carreras desarrolla el ciclo operativo. Claro, en el de 4 tiempos lo divide. En la máquina de 4 tiempos la frecuencia cíclica es la mitad de la del régimen. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando en un ejercicio nos propongan calcular la potencia. Bueno, vamos a haber calculado previamente el trabajo para poder calcular la potencia. Pero nos tienen que dar como dato cuál es la frecuencia. Normalmente en las máquinas alternativas el dato que se da no es el número de ciclos por minuto, se da el régimen operativo. El régimen de la condición de servicio. Esta máquina trabaja a tal régimen. Bueno, si es una máquina de 4, lo que voy a tener que colocar acá, ¿qué es? Un medio por... Claro, la mitad del régimen, pero expresado en ciclos por segundo, para que me conduzca la unidad de potencia. O lo van a poner en ciclos por minuto y después van a ir haciendo las reducciones respectivas. Pero si ustedes quieren desembocar directo en la unidad de potencia, la que corresponda, el kilowatt, el caballo vapor o el HP, tienen que ir al segundo. O sea, esos 150, vamos a poner en claro, 150 RPM para la máquina de dos ciclos son de dos tiempos 150 ciclos por minuto. ¿Cuántos ciclos por segundo son? 150 dividido 60, o sea, 2,5. 2,5 ciclos por segundo en la frecuencia cíclica de una máquina de dos tiempos cuyo régimen es 150 RPM. Si esa misma máquina girara al mismo régimen, pero fuera de 4 tiempos, 1,25. No, o 3. sería 5, perdón. 75 ciclos por minuto, dividido 60, 1,25. 1,25 ciclos, un ciclo y cuarto por segundo. Siempre es la mitad. Siempre es la mitad. Es mucho más lento también. Claro, pasa que en máquinas lentas no tenemos a la de 4 tiempos compitiendo con la de 2 tiempos. Entonces cada máquina se fue desarrollando en aras de donde se siente más cómoda para producir alta potencia y con un beneficio leído a través de un alto rendimiento relativo. Si yo quiero mover un generador, porque la propulsión es diésel eléctrica, como ocurre en el caso de los motores de los cruceros, o en el caso de para cargar baterías, en el caso de los submarinos, y evidentemente ahí tengo que tener una máquina que no puede girar 150 vueltas, no me sirve para nada. Necesito una máquina que esté acorde a la frecuencia que necesito generar la corriente, y la frecuencia obviamente está relacionada con el régimen y con el número de pares de polos que tenga el generador. Y ahí tengo motogeneradores, por ejemplo, 750 vueltas, 1500 vueltas, según la frecuencia sea 60 o 50 Hz. Y ahí no me sirve. Y ahí generalmente no encontramos a la máquina de 2 tiempos. Ahí encontramos a la de 4 tiempos porque es más estable, puede mantener con mayor facilidad la frecuencia. Es una máquina,
digamos, donde a ese nivel de régimen tiene mejor rendimiento que la de 2 tiempos. Por supuesto que es una máquina más costosa que la de 2 tiempos si la comparamos por la cantidad de piezas, la puesta a punto de lo que es el sistema de distribución, a la escala de lo que es un motogenerador, que puede tratarse un motor relativamente grande si lo comparamos con motores de otra aplicación, ¿no? Pero no hay que atender solamente ni el aspecto de rendimiento ni el aspecto de producción de alta potencia. Entonces, a veces los ensayos de laboratorio son muy lindos o interesantes, pero bueno, hoy por hoy no me están reemplazando a la máquina diésel o a la turbina a gas. ¿Qué otra cosa tiene la turbina a gas, por ejemplo? Que para que pueda desarrollar alta potencia, igual que la turbina a vapor, necesita hacerlo a un régimen elevado, porque a mayor caudal circulante, obviamente, voy a producir mayor potencia. Pero la turbina a gas se sentirá cómoda dentro de determinado régimen de giro, que también debe ser acompañado por el régimen del compresor axial en etapas, que forma parte de la instalación, porque los compresores axiales, que son como si fueran ventiladores, ¿no? Compresores en etapas, requieren de un determinado régimen para procesar un caudal importante y para poder pegar el salto de presión que se necesita para ello. Es decir, se tienen que acomodar todas las variables. Entonces, una me lleva a la otra, una solución tecnológica me lleva a la otra. Entonces, hay máquinas que se sienten cómodas trabajando a bajo régimen, otras a alto régimen. Bueno, ¿y qué requiere para la propulsión marina tanto la turbina a gas como la planta a vapor? Y requiere de caja reductora. Y ahí está el costo operativo. Puedo producir alta potencia, pero necesito un intermediario que me baje las vueltas. En la propulsión marina por máquina diésel puedo tener un acoplamiento directo. Entonces, bueno, balancearán los costos. ¿Dónde cierra mejor la ecuación? Según el requerimiento y el servicio. Entonces, hoy por hoy encontramos a la máquina diésel de 2 tiempos allá arriba. Y por supuesto que no la encontramos en el motor del camión. Se hicieron motores relativamente chicos, sí. General Motors hizo la llamada serie 71 con compresor rotativo Roots, de lóbulos rotativos, compresor mecánico. Las serie 71, serie de motores de 2 tiempos. Que venían en unos colectivos, ¿no, profe? ¿Cómo? Que venían como en unos colectivos. Sí, venía en un camión muy característico que se comercializó acá en Argentina en la década del 50. Y yo no sé si se utilizó, la verdad que desconozco. Vos quizás te estés confundiendo con los viejos motores ingleses Leyland, que en algún momento se operaron con caja semiautomática. Son vehículos de la década del 50, ellos ya tienen más de 70 años. Digamos, estamos hablando de historia de 70 años. No sé si estás hablando de eso en particular. Si me preguntás, la verdad que desconozco si alguna vez el transporte urbano de pasajeros, lo que es el transporte colectivo de pasajeros o transporte de larga distancia, fue operado alguna vez por máquinas de 2 tiempos. Lo que sí recuerdo que la General Motors, y es algún motor que a lo mejor ustedes por ahí lo suelen ver, no sé si lo verán en motores o demás, no es un motor que se utilice hoy, pero sí se encuentra a veces a bordo, se ha encontrado a bordo, en buques mucho más antiguos de lo que podemos encontrar ahora, accionando máquinas auxiliares. No como máquina de propulsión, pero repito, no lo sé, estoy seguro.
Lo que sí sé es que en la serie 71 se producían motores de 6 cilindros, hasta 6 cilindros en línea, creo que 3, 4 y 6, y creo que después en versión 8, 12 y no sé si hasta 16 cilindros. Habría que buscar el motor serie 71 de General Motors. Tenía un diámetro de 108 milímetros el cilindro, una carrera de 120 y pico de milímetros. Y con esa cilindrada unitaria, con ese volumen del cilindro, con esa misma carrera y ese mismo diámetro, reproducían motores pluricilíndricos de, como les decía, 6 hasta 6 en línea, y luego en versiones en B. Obviamente porque los costos bajan muchísimo. Con las mismas características armo motores de mayor número de cilindros. ¿Qué otra característica tenía este motor de 2 tiempos? No sé si fue el pionero, habría que buscar antecedentes históricos, pero la característica era que giraba a relativamente alto régimen, no recuerdo ahora el valor, habría que buscarlo, pero fue uno de los primeros motores que reemplazó banda de lumbreras de escape por válvulas de escape. 2 válvulas de escape a la cabeza. Y tenía solo lumbrera de admisión. Y todo lo que mantenía alrededor de la superficie lateral de la camisa eran lumbreras de admisión. Y el efecto que se produce, ahora es muy común encontrarlo justamente en los diésel lentos de 2 tiempos, accionados por una gran válvula, donde se reemplazan las lumbreras de escape con válvulas en la cabeza, ¿no? Con accionamiento hidráulico y neumático. O sea, pero a partir de esa idea original, a la que yo llamo desagote invertido, el aire que entra radialmente, inclusive por lo sesgado que están las lumbreras, provoca un efecto de desagote invertido, un efecto de remolino, y el desagote es en la parte superior con válvula de escape abierta. No ocupamos lumbreras, no ocupamos superficie lateral del cilindro para colocar lumbreras de escape. Simplemente en forma anular toda la superficie lateral por ventanitas que son las lumbreras de admisión, y allá arriba el desagote invertido, el barrido, y se logran porque otra de las características de este tipo es que hay que lograr una buena evacuación de gases, sobre todo en un corto periodo de tiempo, porque en el motor Otto, de 4 tiempos, tengo que invertir toda la carrera. Acá invierto una porción muy reducida de la carrera para producir la evacuación de gases. Una fracción pequeña. Entonces necesitan de alguna manera forzar ese barrido. Por eso, o que tenemos compresión, compresores mecánicos, o evidentemente en las máquinas grandes, ahí cobra protagonismo el turbocompresor. Y profe, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se siguieron haciendo con esos motores? Bueno, pues eso era para aplicaciones terrestres y algunas aplicaciones auxiliares. No se hicieron para aplicaciones de propulsión marina. Lo que pasa en esos casos, el compresor mecánico, el Roots, no sé si lo vieron o lo estarán viendo. El compresor de lóbulos rotativos, que son 2 lóbulos o 3 lóbulos. Sí. Son 2 compresores de desplazamiento positivo. Es decir, realmente son compresores cuyo, si bien el caudal de aire que depende del régimen, la compresión depende de la escasísima luz que existe entre los lóbulos cuando, digamos, engranan entre sí, y hace una acción de bombeo parecida a lo que son las bombas de aceite de engranaje, ¿no? Muy, muy parecido.
a las bombas de engranajes en general. Consume mucha potencia relativa. Claro, porque son accionados por correa o cadena, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que pasa en la turbina gas. La turbina gas, el compresor, le consume a la potencia producida en términos relativos a lo que produce la turbina más del 40%. Pero bueno, es necesario que exista ese accionamiento porque tiene que haber una concordancia entre la cantidad de aire que hay que comprimir para poder quemar una determinada cantidad de combustible en forma continua para poder descargarlo en la turbina. Es decir, hay un montón de parámetros que se tienen que ajustar y que determinan cuál es la conveniencia de usar uno u otro tipo de máquina para tal fin. Yo creo que esa máquina, en el fondo, fue una muy buena solución tecnológica, pero cuando hablábamos de rendimiento, repito, la producción de potencia, era necesario barrer los gases. En la máquina de 2 tiempos, si bien nosotros la podemos plantear en teoría como máquina atmosférica, no hay máquinas atmosféricas que produzcan alta potencia de 2 tiempos. Ni la pensemos, ni siquiera se nos ocurra pensarla en lo que es propulsión o lo que es accionamiento de máquinas auxiliares. No la van a encontrar. Encontrarán una máquina de 2 tiempos que se construyó históricamente como solución. Esto es como encontrar la máquina de 2 tiempos en la propulsión del automóvil. ¿Dónde lo vamos a encontrar en relación más directa y conocida en la Argentina? En lo que era el DKW, el Auto Unión, el 1000S, que venía con 3 cilindros, un motor de 2 tiempos. Obviamente de muy bajo rendimiento, pero presentaba algunas soluciones tecnológicas interesantes. Pero fueron ensayos. Hoy las máquinas de 2 tiempos están limitadas, muy reducidas y muy limitadas por la legislación y por el tema de polución. Ya la máquina en general térmica para la movilidad urbana está totalmente cuestionada. También, profe, en un momento, no sé si habrá escuchado, Fiat está en el desarrollo de un motor, está bien, era 4 tiempos. Un motor, perdón, no te escuché. Un motor, está bien, este era 4 tiempos, no era 2 tiempos. Sí. De 2 cilindros, a nafta. Sí, fíjense. Y era turbo y creo que sacaba como 200 caballos. Sí. Pero el problema es en que tenía la reacción lateral del pistón muy marcada y se desgastaba muy rápido la camisa. Sí, seguramente debe ser un motor de relativo alto régimen y... Claro, pero llamaba la atención porque eran 2 cilindros nada más. Sí, pero fíjate que General Motors está haciendo lo mismo. Están bajando a cilindrada de 1.2 litros con motores de 3 cilindros, todos turbocomprimidos, y están buscando esa solución antes de que, digamos, y con el turbo lo que están haciendo en definitiva, que no era muy común encontrarlo en los motores cicloto, en lo habitualmente llamados motores nafteros, pero bueno, no es lo correcto porque el motor puede funcionar con gas, es decir, no es como decir gasolina o diésel. En la carga está bien, pero hay que llamarlo por el ciclo operativo que cumpla. Lo que están haciendo es eso, están bajando notablemente la cilindrada para que el consumo sea bajo, pero con un rendimiento relativamente alto y que nos cumpla con una producción de potencia. Ahí tenemos, si con 1,2 litros yo produzco, supongamos, 120 o 150 caballos, estoy produciendo más de 100 caballos por litro de cilindrada. Que ya es relativamente alto para motores masivamente producidos. Qué sé yo, no sé qué va a hacer de la máquina alternativa en la producción a escala. Hoy por hoy no es fácil de reemplazarla en el tamaño o en la escala de la desarrollo que es muy complicada reemplazar esa máquina. Uno puede hablar de
la propulsión como decían los cruceros. Está muy bien, lo que producen los cruceros son 5 motores de 15.000 kilowatts. O sea que la potencia de la planta puede tener 75.000 kilowatts, o sea, más de 100 caballos para propulsar un crucero. Y a lo mejor van a funcionar los 4 motores, los 5 motores, 4 motores que tengan y están en servicio por interés de los 4. Bueno, pero ahí hay una casi de robo a boca, es una cuestión totalmente distinta. Todos mueven generadores y todos alimentan a máquinas eléctricas de propulsión, directamente máquinas importantes eléctricas con la hélice. Pero ¿quién produce la energía? Está todo muy lindo, es lo mismo que termina siendo lo que se llama propulsión diésel eléctrica, como en la locomotora diésel eléctrica. Todavía hay un alternativo ahí, hay alguien que está usando combustible, porque está todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos para producir semejante potencia? Nosotros necesitamos 15.000, 20.000, 100.000 caballos a la escala de los buques ya más grandes, ¿está bien? Nosotros podemos ayudar con energías alternativas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y la pregunta es, de la noche a la mañana, cosa que no va a poder ser, pasamos al parque eléctrico, perfecto. ¿Y cómo solucionamos la energía eléctrica? Quemando combustible, lo generamos a través de centrales de presas o de represas, a través de centrales nucleares, y ahí aparecen todos. Es relativo. Y hay parques cada vez más importantes y demás. Pero esto de la noche a la mañana, o pensar, fíjense lo que está costando la transición. En la década del siglo pasado, y además en los 70 ya se hablaba, con las sucesivas crisis de petróleo de aquellos tiempos, se hablaba que, siempre se hablaba del año 2000 como que iba a pasar todo, ¿no? 2000. Se hablaba de que las reservas se iban a agotar en 2008, 2009, esas predicciones que se hacen que después no se terminan cumpliendo, pero bueno, que hay que hacer algo, hay que hacer algo, sí, seguro. Y mucha gente se suicidó, me parece, incluso. Sí, sí. Predicciones. Sí, siempre aparecen cosas raras en todo esto. Pero bueno, hemos terminado la clase, pero hicimos un panel. Lo que yo voy a proponer para la clase que viene es dar el cierre de todo esto. Lean los apuntes de ciclo Otto y ciclo diésel. Vamos a hacer un análisis comparado, estrictamente lo que está. Vamos a concentrarnos en la fórmula de rendimiento térmico y vamos a conversar sobre algún ejercicio. Pero lo que es la parte operativa y descriptiva de nivel teórico, que yo les volqué en el apunte, tengan las vistas ya para la clase que viene, porque yo no digo que la clase de hoy haya sido improductiva, pero tenemos que ir acercándonos a ir cerrando e ir avanzando en los contenidos del curso, ya repito, de que todas estas conversaciones y esta discusión con la que empezó la clase de hoy, realmente me parecía interesante y útil para hacer el puente entre lo que es la máquina, reproducir un ciclo reversible y reproducir un ciclo ya no reversible, aún desde la teoría, como el Otto, el diésel, que en definitiva terminan siendo, sobre todo el diésel y el Brayton, los dos característicos ciclos de las máquinas de combustión interna que operan para producir relativamente alta potencia. Hoy por hoy la máquina de combustión interna de más alta potencia
responde al ciclo diésel de 2 tiempos, con, podríamos decir, estimativamente no, porque los valores con velocidades medias del pistón de 8,5 metros por segundo, dan los diámetros y carreras que les voy a decir ahora. Tenemos diámetros de más o menos 1 metro y carreras del orden de los 2,5 metros. O sea, 500 milímetros de carrera, 1000 milímetros de diámetro. 6 cilindros, son motores que están en el orden de los 114.000 caballos. Es el Wärtsilä, el 96, el Flex, que es una variante de uno que era de menor número de cilindros del año 96. Está en ese orden, y es un diésel. Es un diésel con válvulas a la cabeza y con válvulas de transmisión. Y esa es la ecuación que está cerrando hoy por hoy y hacia dónde ha tendido la industria. En algún momento se propuso las máquinas de doble efecto, eran máquinas complejas, máquinas que tienen pistones opuestos, un único cigüeñal, los William Dockford. Unos tanques de guerra trajeron esos motores. Claro, algunos buques de ELMA, de la empresa de líneas marítimas argentinas, nuestra línea de bandera, totalmente desmantelada en los 90, con unos buques muy característicos que llevaban los nombres de provincias, no eran muy grandes, eran buques mercantes de 114, 115 metros de eslora, muy característicos, los encontraba todavía en los 90. Yo he tenido la oportunidad de visitar uno acá en lo que después fue Puerto Madero, en los diques de la zona norte. Estaban propulsados por estos motores ingleses, William Dockford, de pistones opuestos de carrera diferente, con radios de manivela diferentes en el cigüeñal, una complejidad total. En versión de los tiempos. Todas las variantes y rarezas constructivas existieron, se desarrollaron y se aplicaron en la propulsión marina mucho más que en otros campos donde estas máquinas de combustión interna tuvieron participación. Ya hablar del Otto en 2 tiempos, la versión del automóvil no lo encontramos, y hablar del diésel, y hablar del Otto y hablar del diésel en 2 tiempos, obviamente hoy por hoy es el rey de las máquinas de combustión interna de propulsión marina. Bueno, muchachos, ya estamos pasada la hora. Pero sí, con el compromiso de que tengan leído el ciclo diésel, hacer la comparación de rendimiento con la máquina de 2 versus la máquina de 4.